¿Cómo están mis niños? Feliz nuevamente de estar con ustedes en la materia de lenguaje. Hoy vamos a avanzar un refuerzo de los cuentos de ciencia ficción que ya hemos avanzado, pero hoy vamos a hacer la práctica, aplicando también la comprensión lectora. Pero para hacer eso tenemos que partir de la imaginación, que va más allá de la realidad, de un mundo maravilloso donde entra la ciencia, la tecnología y, por qué no, también la medicina. Nuestra imaginación va más allá de la realidad, más allá del mundo, trasciende los planetas, fuera, también está cerca de nuestro entorno, pero siempre con la imaginación. Y para eso vamos a avanzar la narrativa de ciencia ficción. Pero veamos, ¿qué es la narrativa? La narrativa es un relato o referencia de hechos, acontecimientos o sucesos que se basan en la utilización de la presencia de un narrador que cuenta a un auditorio algo que ha sucedido. Para que exista la narrativa tiene que haber alguien que cuente la historia y quienes lo escuchen. Entonces esa es la narrativa. Alguien cuenta una historia y nosotros la escuchamos. Pero hoy vamos a leer una historia, vamos a narrar una historia y ustedes la van a escuchar y luego la van a analizar a través de la comprensión lectora. Demos inicio a nuestra maravillosa historia que titula Un viaje interesante. Fin del año escolar. Todos los niños se sienten impacientes por abandonar ya el recinto escolar. Así se sentía Marco, un niño de 11 años, que miraba con impaciencia el reloj de la pared de aula. Sonó el timbre y se inició la algarabía. Unos se despedían entre sí, otros daban un abrazo a la maestra. Algunos hasta derramaban algunas lágrimas furtivas que eran limpiadas por los dedos. Y en las imágenes mostramos con escena la narrativa que hoy acabamos de hacer. Marcos era natural porque sabía que le esperaban días de distracción con su familia y sus amigos fuera de la ciudad. Él haría todo lo posible porque fuera una vacación inolvidable. Marcos y sus compañeros tomaron el autobús de regreso a sus hogares cuando de pronto todo comenzó a oscurecerse. Los niños comenzaron a gritar con desesperación. El conductor se detuvo y el ruido ensordecedor se escuchó de repente. Era una gigantesca nave espacial que se posaba sobre el autobús. De repente la luz se detuvo en la carretera justo frente a ellos. La oscuridad ya se disipaba. Los niños y el conductor salieron del vehículo para ver de cerca el enorme artefacto. Tenía la forma de un plato hondo y redondeado, con luces plateadas a su alrededor. Unos minutos después del medio de la nave, desprendió una compuerta y se deslizó la escalerilla por la que bajaron 3 personas. No eran diferentes a la de los humanos, pero sus vestidos eran extraños y de color naranja y con cuello negro. Los personajes caminaron hacia los niños y preguntaron cuál de ellos se llamaba Marcos. Todos se sorprendieron y mucho más Marcos. Soy yo, les dijo. Los 3 seres se le acercaron y le invitaron a que los siguiera. Subieron los 4 a la nave y se marcharon enseguida. Marcos, ya dentro de la nave, miraba a su alrededor y todo le era muy familiar.
como si se tratara de su propia casa. Los tripulantes de la nave le explicaron que eran personas como cualquier otra, pero que venían del futuro. Específicamente venían del año 2050 y que la razón para llevarlo era garantizar la supervivencia de la humanidad, ya que él tenía, pese a su edad, el conocimiento y la creatividad que los de su época ya habían perdido. Miraba su nave, contemplaba la similitud a su hogar. Y en eso Marcos preguntó, ¿qué conocimientos? A lo que ellos le respondieron, jugar, entretenerse, crear objetos y juguetes de diversión, amar a los animales, a las plantas, sentir el aroma de las flores, gustar de la música. Su misión era la de enseñar a los niños del futuro cómo divertirse y amar todo lo que estaba en su entorno. Y pasaron los años y Marcos se convirtió en el mejor ser humano, capaz de salvar de la forma más alegre y divertida. Y viajó al futuro para salvar nuestro presente. Con esa lectura vamos a dar inicio a la comprensión lectora de la lectura. Un viaje interesante. Nuestra primera pregunta. ¿Qué sucede cada fin de año escolar con los niños? Después de haber leído, tenemos que formularnos preguntas. ¿Qué sucede cada fin de año escolar con los niños? Y también hay que responderlas. Se impacientan por abandonar el recinto escolar y salir de vacaciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos analizando la maravillosa historia que hemos aprendido y también devuelto ese aprendizaje a través de la respuesta de este cuestionario. La segunda pregunta. Marcos, ¿cuántos años tiene y qué miraba con insistencia? Marcos tenía 11 años y miraba intensamente el reloj. Tercera pregunta. ¿Qué sucedió cuando sonó el timbre? La respuesta: se inició la algarabía, brazos, despedidas y lágrimas. ¿Por qué Marcos lo tomó todo tan natural? Porque le esperaba un día de distracción con su familia y con sus amigos. Quinta pregunta. ¿Qué tomaron Marco y sus compañeros para retornar a sus hogares? Tomaron el autobús. Sexta pregunta. ¿Por qué gritaron desesperadamente los niños? ¿Cuál es esa respuesta? Porque de pronto todo empezó a oscurecerse y se escuchó un ruido ensordecedor. Séptima pregunta. ¿Qué se detuvo frente al autobús? Una gigantesca nave espacial. Octava pregunta. ¿Dónde se detuvo la nave espacial? Se detuvo en la carretera justo frente a ellos. Novena pregunta. ¿De qué desprendió de la nave? Respuesta. Una compuerta y se deslizó una escalerilla. Décima pregunta. ¿Qué bajaron de la nave espacial? Bajaron 3 personas. No eran diferentes a los seres humanos, pero sus vestidos eran muy extraños. Décima primera pregunta. ¿Qué preguntaron los personajes? ¿Quién se llamaba Marcos? Décima segunda pregunta. Los 3 seres, ¿qué invitación le hicieron a Marcos? La respuesta: le invitaron a que le siguieran y subieran a su nave espacial. Décima tercera pregunta. Marcos, dentro de la nave, ¿qué miraba? Miraba porque todo le parecía familiar, como si estuviera dentro de su propia casa. Décima 14 pregunta. ¿Qué le explicaron a Marcos los tripulantes de la nave? Le explicaron que son humanos y que venían del año 2050
Y le dijeron que tú tienes conocimiento para garantizar la vida de la humanidad. Y la 15ª pregunta. ¿Qué conocimientos? Preguntó Marco. Jugar, entretenerse, crear objetos y juguetes, amar a los animales, las plantas, sentir el aroma de las flores, gustar de la música alegre y divertida y muchas otras cosas más. Entonces esa fue la comprensión lectora y el análisis literario, el análisis de esta lectura. Ahora, fíjense, como habíamos dicho que nosotros somos los narradores de nuestra propia historia, pues a través de estas maravillosas imágenes que ustedes están viendo, pueden crear un mundo de fantasía y ficción, un mundo maravilloso donde vayas más allá de tu realidad, donde aprendas a aplicar todo lo que dice que Marco necesitaba para salvar el mundo. La diversión, la música, cuidar a los animales, cuidar de la naturaleza, divertirse mucho, el aroma de las flores. Entonces, una vez que ya tú has logrado aplicar todos los conocimientos que tienes, puedes crear tu propia historia de ciencia ficción. Entonces, mis niños, esa es la narrativa de ciencia ficción. Muchas gracias y hasta nuestra siguiente clase. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.